Bien, buenas tardes, noche, hermanos, amados de esta Iglesia Bautista Reformada de Nagua. Hoy con mucho regocijo de poder estar por segunda vez, ya está en la mañana, hoy domingo, día 8. Teníamos al hermano Miguel Almanza predicando sobre Apocalipsis 19:6, un sermón que tiene que ver con la soberanía, el reinado de Dios en todos los tiempos. Y damos gracias a Dios que ahora por segunda vez nos podamos reunir, aunque sea por medio de internet. Y esta vez para concluir nuestro tema que comenzamos hace muchos meses, muchos domingos atrás, el tema de evangelismo. Y realmente, hermanos, tengo que decirle que me siento muy contento y satisfecho, para la gloria de Dios, el poder concluir un tema tan largo, tan arduo como este. Hoy con su ayuda vamos a concluir, vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto hasta el domingo pasado y a completar un poquito del material que nos queda en esta tarde-noche. Así que, hermanos, primero vamos a orar y vamos a comenzar nuestra tarea de hoy. Padre, te damos gracias. Gracias por tu compañía durante todo este tiempo que hemos estado predicando de manera detallada 4 aspectos fundamentales del evangelismo. Tú estuviste con nosotros en cada uno de ellos, nos ha permitido repasar, nos ha permitido profundizar en cada uno de esos temas y hoy con tu ayuda queremos concluir. Pero también te suplicamos que este material tú lo pongas en nuestros corazones y que podamos rumiarlos, que podamos repasarlo de vez en cuando, y que lo podamos utilizar para aquello que nosotros entendemos que es el gran compromiso de cada miembro de cada iglesia. Oh Padre, por favor, auxílianos en esta tarde, Señor, al someternos ante tu presencia todo este material. Por favor, ayúdanos, guíanos. Por favor, Señor, pon en nosotros ese gran anhelo por la salvación de los perdidos. Mira tu iglesia de Cristo, universalmente, en la situación que está pasando. Hay muchas iglesias que ya están desviándose, que buscan predicar otra cosa que no es el evangelio, o sino un evangelio aguado, un evangelio que está corrompido. Ayuda a que esta iglesia bautista reformada de Nagua, en este rincón del mundo, aquí podamos permanecer enfocado en lo que es el evangelio que tú, oh Señor, nos revela en tu palabra. Por favor, ayúdanos, Señor, mira la debilidad del predicador. Tú sé con él, sé con su alma, sé con cada alma sometida a esta palabra tuya. Te suplicamos esto en el nombre de Cristo. Amén. Mis hermanos, mis amados hermanos, por la importancia que Dios le da en su palabra al evangelio, la importancia que vemos en la Biblia del evangelio, nosotros consideramos necesario equipar la iglesia para que cada uno de sus miembros pueda compartir el evangelio con otro o con otros. Es por esa razón que hace ya mucho tiempo comenzamos a considerar un material sobre evangelismo. Y por la variedad de las ideas que encierra esta palabra, evangelismo, nosotros delimitamos considerar sobre evangelismo los aspectos específicos que nosotros íbamos a considerar durante todo el tiempo que estuviéramos tratando el tema. Es decir, el término de evangelismo es abarcador, hay mucho material sobre él, de enfoque diferente, de manera diferente. Nosotros por esa razón quisimos delimitar los aspectos específicos que íbamos a estar tratando. Damos crédito al libro de la evangelización de hoy de Ernest C. Ressinger y la serie de sermones del pastor Suger Michelén, que hace muchos años predicó sobre evangelismo en escuela dominical también. Tomamos de un lado, tomamos de otro, principalmente de esas 2 fuentes, pero también la fuente que nos da el tiempo de estar predicando la palabra de Dios. Nos propusimos considerar 4 aspectos básicos.
¿Cuáles fueron esos cuatro aspectos básicos que nosotros nos propusimos considerar en hace mucho tiempo? Bueno, en primer lugar, que el evangelismo debe ser una profunda preocupación para todo creyente, que nuestra labor en el evangelismo tiene sus límites. Hay cosas que no podemos hacer para la salvación de los perdidos porque es prerrogativa exclusiva de Dios. Y en tercer lugar, hay cosas que sí podemos hacer para que un pecador se salve. Y el último y cuarto aspecto que nos propusimos cubrir fue cuál es la esencia, contenido del mensaje que debemos llevar a los perdidos. Iniciamos aquella vez con el primer aspecto y hoy vamos a estar repasando cada uno de ellos, como dije hace un momentito. ¿Por qué los creyentes tenemos que anhelar la salvación de los perdidos? ¿Por qué? Es bueno señalar, mis amados hermanos, que las Escrituras no nos dan evidencia de que todos los creyentes deben ser evangelistas. Repito, no todos los creyentes deben ser evangelistas. Si nosotros vamos a Efesios capítulo 4, versículo 11, allí hay una lista de llamados que Cristo mismo hace. Y entre ellos está evangelista. Ahora, no todo cristiano tiene en su haber el don de ser evangelista. Ahora, sí todo cristiano debe compartir el evangelio. Sí todo cristiano debe compartir el evangelio. Más bien, la palabra de Dios nos dice que algunos son llamados a ser evangelistas, pero también nos dice que todos estamos llamados a predicar el evangelio. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, el término evangelista, ganador de almas, para tú ser evangelista tiene que ser llamado por Cristo, una vez más, Efesios 4:11, y para tú compartir el evangelio basta con que tú seas discípulo de Cristo, Mateo 28. La pregunta es, en ambos casos, ¿por qué debemos anhelar la salvación de los perdidos? O sea, todo creyente no está llamado a ser evangelista. Ahora, todo creyente está llamado a llevar a cabo la gran comisión de predicar el evangelio, compartir el evangelio con otros. Ahora, ¿por qué los creyentes debemos anhelar la salvación de los perdidos? En Romanos capítulo 10, versículo 1, veíamos que Pablo decía respecto a esto: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Él estaba hablando de sus hermanos de sangre. Estaba diciendo allí, yo anhelo, mi anhelo en mi corazón es, y mi oración. O sea, él no solamente anhelaba, él oraba a Dios por Israel para que Dios lo salvara. Pero nosotros veíamos en ese tiempo 5 argumentos bíblicos que demuestran el por qué todo creyente debe anhelar la salvación de los perdidos. En primer lugar, primer argumento, ¿por qué debemos los cristianos anhelar la salvación de los perdidos? En primer lugar, porque nuestro compromiso con una de las más importantes tareas así lo demanda. ¿Cuál es esa importante tarea que nosotros vemos en la Biblia que debe realizar todo creyente? La gran comisión. Mateo 28, 18 al 20. Vamos a buscarlo y vamos a leerlo. Mateo 28, es un texto que todos conocemos muy bien. La gran comisión. Allí vemos que el Señor Jesucristo, después de la resurrección, después de haber resucitado, da unas instrucciones muy claras a sus discípulos y le dice, Mateo 28, versículo 18 al 20, dice: y acercándose a Jesús, les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahora escuche, versículo 19. Id pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mis amados hermanos, esta gran comisión
que aquí Cristo le está dando a sus apóstoles, a los allegados, a sus discípulos, discípulos haciendo discípulos, no fue dada únicamente a los apóstoles. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque los apóstoles no duraron todo el tiempo, de hecho ya no existen. ¿Por qué decimos esto? Noten que al final dice Cristo, yo estaré con ustedes hasta el fin. Entonces, Cristo está dando esta instrucción, esta gran comisión a la iglesia, a todo aquello que somos sus discípulos. Noten una vez más el versículo 20. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Decimos amén. O sea, la iglesia es el organismo por medio del cual Cristo lleva a cabo esa grandiosa comisión. La comunidad de creyentes que formamos la iglesia tenemos la responsabilidad de ir a predicar el evangelio, a ser discípulos para entonces bautizarlo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y dice Cristo, y después de eso vayan e instruyanlo en toda cosa que yo le he enseñado. Y yo he aquí, yo estaré con ustedes, no van a estar solos hasta el fin del mundo. Así que todos los creyentes deben anhelar la salvación de los perdidos, porque nuestro compromiso, escucha hermano, nuestro compromiso, no es solo el compromiso del pastor, nuestro compromiso de la más importante tarea, así lo demanda. Pero en segundo lugar, debemos anhelar la salvación de los perdidos porque el amor que emana de la fe así lo requiere. ¿Ustedes recuerdan cómo concluye Pablo en su primera carta a los Corintios en el capítulo 13, versículo 13? Dice así: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hermanos, el amor es una de las características esenciales en la vida cristiana. Hermanos, el amor es una característica esencial para la vida cristiana. Y lo repito porque a veces nos olvidamos porque somos salvos por gracia, por medio de la fe, pero de esa fe emana un amor que es inmensurable. Nosotros tenemos fe en Cristo que nos da fe y que vino y nos salvó por el gran amor que nos tuvo o que no tiene. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, ese amor, amó Dios al mundo. ¿Qué está primero? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea, ahí está la fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue por amor que Dios nos da a su Hijo y es por amor que nos da fe para creer en su Hijo y seamos salvos. Es decir, que el amor que emana de la fe requiere que nosotros anhelemos la salvación de los perdidos. Pregunta: ¿habrá una mayor manifestación de amor que llevar al prójimo lo más hermoso y maravilloso que nosotros tenemos? Pastor, ¿y qué es lo más hermoso y maravilloso que nosotros tenemos? La salvación en Cristo. Y no hay manera de que alguien venga a salvación en Cristo Jesús si no predicamos el evangelio. Y es por medio de ese evangelio que llevamos esa salvación de Cristo a los perdidos. Por tanto, todo creyente debe anhelar la salvación de los perdidos por ese amor que emana de la fe. Una fe sin amor es difícil. Esperanza, amor y fe. Fe, esperanza, amor. Como tú quieras ponerlo, hermano, prevalece el amor. Hermanos, ¿por qué debemos anhelar la salvación de los perdidos? En primer lugar, porque nuestro compromiso con una de las más importantes tareas así lo demanda, y porque el amor que emana de la fe nos hace anhelar la salvación de los perdidos. En tercer lugar, porque el conocimiento que tenemos de su condición nos lleva a ello. Hermanos, para un creyente que es salvo
y conoce lo que Dios ha hecho en su vida. Conoce lo que el Espíritu Santo específicamente ha hecho en su vida, lo que Dios Padre ha hecho en su vida y lo que el Señor Jesucristo ha hecho en su vida, y ver un perdido y no ayudarlo es como aquel que ve a alguien en una necesidad de vida o muerte y no le ayuda. ¿Por qué comparamos esto? Bueno, si veamos Efesios capítulo 2, dice Pablo que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La condición del hombre sin Dios es sin esperanza. Efesios 2, a partir del versículo 12. Está sin Cristo, está sin Dios, está solo en este mundo. Está a la deriva, va caminando como la oveja, como las ovejas a ser aniquilada, al matadero. El hombre nace en iniquidad, enemigo de Dios a causa del pecado. Es decir, que en su estado natural el hombre va caminando para el infierno. Y la única manera, mi amado hermano, la única manera de ayudarle a ver la realidad de su condición es por medio de la predicación del Evangelio. Recuerde que el Espíritu Santo nos convence de pecado, juicio y justicia. Y para que el Espíritu Santo pueda hacer eso, para que el Espíritu Santo pueda revelarle al pecador que es pecador y que va camino al infierno, para que el Espíritu Santo lo convenza de ese pecado de juicio y justicia, hay que predicar el Evangelio de Cristo. Debemos anhelar la salvación de los perdidos porque una de las tareas más importantes así lo requiere, porque el amor que emana de la fe así nos lo hace ver, y porque nosotros vemos la condición terrible que tienen los que están perdidos, y eso nos invita a anhelar la salvación de ellos. Pero en cuarto lugar, porque conformarnos a Cristo lo produce. Wow. Y podemos usar el verbo de esta manera. Porque el conformarnos a Cristo lo producirá. Ese producirá no es que tiene que ser necesariamente en el futuro. Yo diría, el conformarnos a Cristo va produciendo ese anhelo a la medida que nosotros nos conformamos más a Cristo. Nosotros fuimos llamados, Romanos 8:28, para salvación, ¿verdad? Pero eso no es más que decir, fuimos llamados para ser transformados poco a poco a la imagen de Cristo. Romanos 8, 28 y 29. Y mientras más nos conformamos a Cristo, producirá esa conformación, esa transformación en nosotros. ¿Sabe qué? Más anhelo por la salvación de los perdidos, porque recuerden que Cristo anheló la salvación de los perdidos hasta tal punto que dio su vida por esa causa. Su palabra la encontramos en los evangelios, y que a menudo él decía, he venido a buscar y a salvar a los perdidos. Hermanos, eso debemos ponerlo en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestro diario vivir, en la práctica de nuestra cristiandad. Recordar que Cristo vino a buscar lo que se había perdido. Él no vino a buscar a aquellos que creen que no están perdidos. De ahí es que a veces la parábola de la oveja perdida es tan mal interpretada y tan mal aplicada, que entonces no podemos considerar lo que realmente dice, pero tampoco conocer lo que dice y tampoco enseñar lo que dice. Y yo no voy a entrar en ello ahora. Pero aquí lo que estamos diciendo es que Cristo vino a buscar lo que se había perdido. Y a mí me encanta cuando vamos a las Escrituras, en los Evangelios, hay uno de ellos que en un capítulo incluye 3 parábolas. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. En los 2 primeros casos, había un pastor que tenía 100 ovejas y una de ellas se perdió. Se perdió. Él dejó la 99 y buscó esa. Y termina la parábola diciendo que así mismo en el cielo hay fiesta cuando un cristiano se convierte. Cuando alguien se convierte, cuando uno solo.
O sea, esa oveja que estaba perdida no era que estaba bien, no es que la 99 también, sino esas 99 eran los fariseos en el contexto, los fariseos que se pensaban que estaban muy bien. Y Cristo dice, yo no vine a buscarlo a ustedes, yo lo dejo a ustedes como van y yo busco a aquellos que están perdidos. En ese mismo capítulo nosotros vemos también la parábola de las 5 monedas. Esa señora tenía 5 monedas, se le perdió una, todas tenían valor para ella y buscó esa. Se le perdió. Pero noten que en esas 2 primeras, el pastor va en busca de la oveja. En la tercera, que es la parábola del hijo pródigo, noten que el padre, aún amara demasiado a su hijo, nunca salió detrás de él. ¿Qué esperó? Esperó que el hijo se arrepintiera y volviera. Porque el padre le había dado todo lo que él quería, inclusive le dio su herencia. Cristo nos enseña claramente que el conformarnos a Él va a producir un anhelo por la salvación de los perdidos, porque Él dio su vida por esas ovejas que estaban perdidas. Y finalmente, todo creyente debe anhelar la salvación de los perdidos por la gloria de Dios que la producirá. Ese creciente anhelo que debe haber en el creyente por la salvación de los perdidos viene a causa de el anhelo por la gloria de Dios. Nosotros fuimos creados para glorificar a Dios y gozar de Él eternamente. Es a lo que se refiere el apóstol Pablo en Romanos 11, versículo 36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Hermanos amados, cuando nosotros hablamos de la gloria de Dios y que eso va a producir en nosotros un anhelo para la salvación de los perdidos, es algo que es coherente. Cuando alguien se convierte, pasa de muerte a vida y hay fiesta en los cielos. Y Dios es glorificado. Dios se glorifica en el momento en que alguien es sacado de las tinieblas del pecado y es llevado a la luz admirable de Cristo. Hermanos, nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. A medida que se incrementa nuestra salud espiritual, así también crece un anhelo para glorificar a Dios. Y así crece nuestra preocupación por atraer a los pecadores a esa esfera a la cual es Dios glorificado. Así que todo creyente debe anhelar la salvación de los perdidos por 5 argumentos diferentes. 5 razones, hay muchísimas más, nosotros tratamos 5. Porque el compromiso, en primer lugar, con la más importante tarea, así lo demanda, por el amor que emana de la fe, porque conocemos su condición y anhelamos la salvación de ellos que pasen de la muerte a vida, porque conformando la imagen de Cristo así lo va a producir, y finalmente por el creciente anhelo por la gloria de Dios va a producir ese anhelo por la salvación de los perdidos. Así concluimos el primer punto y de inmediato pasamos al segundo. ¿Qué decía nuestro segundo aspecto básico? Nuestra labor de evangelismo tiene sus límites. Hay cosas que no podemos hacer para la salvación de los perdidos porque es prerrogativa exclusiva de Dios. Hay ciertas cosas que son indispensables para que los perdidos se salven. Hay cosas que son indispensables para que los perdidos se salven, se arrepientan de su pecado. Pero nosotros no podemos hacer nada en ellas. Estas cosas son prerrogativas, como decíamos, de nuestro Dios. ¿Y cuáles son esas cosas que el pecador necesita para salvarle y que solo Dios puede hacer? En primer lugar, nosotros no podemos despertar al pecador para que entienda en la desesperada situación en la cual está. No hay forma de que nosotros podamos despertar espiritualmente a aquel pecador que está muerto en sus delitos y pecados. No hay manera que lo hagamos entender con nuestros propios recursos de su condición. Esto así, pues cuando llevamos el evangelio a los perdidos, nosotros nos enfrentamos con los perdidos y nos enfrentamos en el perdido con 2 enemigos grandes: su ignorancia y la tiniebla.
Un texto que puede ayudarnos grandemente para poder entender esto es Juan capítulo 3, los versículos 16 al 21. Juan capítulo 3, versículo 16 al 21, y lo leemos rápidamente. Juan capítulo 3, los versículos 16 al 21. ¿Qué estamos buscando? Buscar el hecho de que cuando le presentamos el evangelio a un perdido, nos estamos enfrentando a dos enemigos grandes en esa persona que estamos por evangelizar: ignorancia y tiniebla. Juan capítulo 3, a partir del versículo 16, lo conocemos muy bien, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora escuchen: el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19. Y este es el juicio. Escuchen bien, ¿cuál es el juicio? Que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Versículo 20. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz, para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Primera de Corintios 2:14. Es otro texto que nos podría ayudar, que habla de la ignorancia y la tiniebla espiritual que viven los perdidos. El hombre natural no discierne los asuntos espirituales, porque hay que discernirlo de forma espiritual. Otro texto es Romanos capítulo 10, versículo 3 en adelante. Allí miramos que ellos, ignorando, procurando, no se sujetaron. Tenemos muchas evidencias en la Biblia en donde nosotros encontramos que el que está perdido está en ignorancia y tiniebla, y solo Dios puede rescatarlo de esa condición. Así que, hermanos amados, cuando llevamos el evangelio a otros, debemos entender que no tenemos la capacidad para despertarlo espiritualmente. Pero en segundo lugar, tampoco podemos revelar salvíficamente a Cristo y el evangelio en el corazón del pecador. Se refiere eso a 2 Corintios capítulo 4. Nosotros no podemos llevar al corazón, a la mente de alguien a Cristo. Podemos predicarlo muchas veces, eso lo puede hacer solamente el Espíritu Santo. Hay una lucha interna en una persona que está escuchando el evangelio. Por un lado el diablo enceguece, por otro lado Dios da luz. Noten lo que dice 2 Corintios capítulo 4 a partir del versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, en lo que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Notan, el diablo no quiere que el que está escuchando el evangelio vea la luz que hay allí, la luz que es Cristo. Y entonces, si el diablo tiene el entendimiento entenebrecido, ¿para qué le vamos a predicar? ¿Sabe por qué? Versículo 5 de 2 Corintios 4. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Versículo 6. Ahora escuchen. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Así que, hermanos, no nos olvidemos de llevar el evangelio a otros, y cuando lo estamos llevando, entender, en primer lugar, nosotros no podemos despertarlo de su condición, no podemos convencerlo, tampoco podemos revelar a Cristo como la solución de su problema con Dios. Por tercer lugar, tampoco podemos producir en ello arrepentimiento y fe. Hermanos, nosotros sabemos, y voy rapidito, acuérdense que este es un repaso, sabemos que sin arrepentimiento y fe en Cristo no puede haber salvación. Porque una cosa es predicar sobre el arrepentimiento y la fe, y otra cosa es producir arrepentimiento y fe en los perdidos.
¿Qué nos enseña la Biblia sobre este tema? Nos dice que ambas cosas, el arrepentimiento y la fe, son dones de Dios, no como dicen los arminianos. Los arminianos dicen que el arrepentimiento es una acción del hombre. No, cuando Dios llama eficazmente a un hombre y le da un nuevo nacimiento, esa persona se va a arrepentir con fe. Dios y solo Dios es el que concede la gracia de creer y la gracia de arrepentirse. Cuando vamos a Romanos capítulo 9, en los versículos 16 a 18, vemos que claramente Pablo dice en una conversación que está teniendo con alguien imaginario, dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es la prerrogativa de Dios el dar la fe y del arrepentimiento, y Él dice que lo dará a través de la predicación de la palabra. La Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. ¿Para qué? Para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Hermano, Dios del que quiere tener misericordia tiene y al que quiere endurece. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Quién es el autor de la fe? Cristo. ¿Quién es el consumador de la fe? Cristo. Efesios 2:8. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino es un don de Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él. O sea, ¿quién concede el creer en Él? Es Dios, sino también sufrir por Él. Así que, hermano, no nos olvidemos nunca que al momento de llevar el Evangelio a otros, que hay cosas que nosotros no podemos hacer. Primeramente no podemos revelar, no podemos convencer al pecador de que es culpable, no podemos revelar a Cristo, pero tampoco nosotros podemos bajo ninguna circunstancia producir en ellos arrepentimiento y fe. Pero sí hay cosas que podemos hacer. Hay cosas que no podemos, lo acabamos de decir, hay cosas que sí podemos hacer. En primer lugar, sí podemos orar, suplicar a Dios por los perdidos. Una vez más, el texto de Romanos capítulo 10, versículo 1. Dice Pablo, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración, repito, no solo anhelaba, él oraba. Y eso va válido para nosotros, hermanos. A veces nosotros sí queremos que todos los perdidos se salven, pero no damos un paso. Ni siquiera oramos por ello. Es bueno siempre orar. Y gracias a Dios, esta es una iglesia que en los motivos de oraciones uno ve con frecuencia a los hermanos orando por la salvación de los perdidos. Hermano, ciertamente debe haber un anhelo y ese anhelo nos lleva a orar y eso lo podemos hacer. Pero en segundo lugar, nosotros podemos y debemos llevar los medios que Dios ha diseñado para salvarlo. Primero orar, segundo llevar los medios. No basta con anhelarlo, hay que orar. Como dice Pablo en Romanos 10:1. No basta con anhelarlo y orar. En segundo lugar, nosotros podemos y debemos llevar los medios que Dios ha diseñado para la salvación de los perdidos. ¿Y cuáles son esos medios? Nosotros nos referimos a ellos como medios indirectos y medios directos. Los medios indirectos, en primer lugar, debemos llevar a los perdidos en nuestro diario vivir un ejemplo no perfecto, pero sí consecuente con el evangelio que predicamos. Hermanos, que tu conducta concuerde con los principios que tú dices creer, con la fe que tú tienes. Es incoherente un cristiano vivir de espalda o no llevando sinceramente, consecuentemente aquello que predica. Hermanos, por eso hay muchos creyentes que lo que sirven es de piedra de tropiezo a otros, porque su vida no refleja. Buenos creyentes en el sentido que tienen buena teología, etcétera, etcétera, pero su vida no dice lo que ellos profesan ser.
El testimonio es un medio indirecto de llevar el evangelio. ¿Qué dice Pedro a las mujeres que están casadas con hombres que no son creyentes en 1 de Pedro capítulo 3? Bueno, que le predique sin palabras, como con su comportamiento. Predica también hacia el vecino. De hecho, predica a la visita a la iglesia con tu comportamiento. A tus hijos. En segundo lugar, otro medio indirecto que podemos usar es mostrar compasión e interés para aliviar las cargas de los creyentes, de los afligidos, perdón. Wow, ¿cómo tú puedes dar testimonio a alguien que tú eres creyente si tú ni siquiera te compadeces de sus problemas? Si tú no te compadeces de su situación, y no es que tú vayas con un cartel diciendo lo que tú haces. A veces hay que decirlo como testimonio y como ayuda de empujar a otros que lo hagan. Pero hermano, es difícil que uno que no sea creyente, que sepa que tú eres creyente y vea que tú no tienes compasión por los afligidos, tú no tienes ningún interés por sus problemas. Medios indirectos, tu testimonio. Otro medio indirecto es compasión. Cristo se reconoce como alguien que tuvo compasión. Las ovejas sin pastor y su situación realmente de muchas personas, que incluso cuando habló con los discípulos de Juan el Bautista, le respondió: y los pobres escuchan el evangelio. Los ciegos ven, los cojos andan. Y cuando Pablo sube a Jerusalén, una de las recomendaciones de los apóstoles: no te olvides de los pobres. Los pobres físicamente, le falta comida, abrigo, los pobres espiritualmente también. Esos son los medios indirectos. Medios directos, ¿cuáles son estos medios directos que podemos debemos llevar a los perdidos? Bueno, proclamar el evangelio. Ahora, nosotros no hacemos mucho con proclamar un evangelio que no incluya proclamar la ley de Dios. Hermano, lo primero que debemos y podemos hacer al presentar el evangelio es proclamar la ley de Dios, para que ellos entiendan el porqué de su enfermedad, el porqué de su condición perdida ante Dios. Hermanos, Cristo vino a sanar los que se ven enfermos acorde a lo que la ley dice, la ley moral de Dios. Y estamos hablando de los 10 mandamientos. Hay posibilidad alta que cuando concluyamos esta serie que concluimos hoy, ya para el siguiente domingo vamos a continuar o a recomenzar los 10 mandamientos. Porque debemos predicar la ley de Dios. Muchas iglesias han dejado de predicar la ley de Dios y la persona no se va a poder ver, como dice Pablo en el capítulo 3, no va a poderse ver pecador si no conoce la ley moral de Dios. De hecho, el mismo apóstol Pablo, que creía que estaba muy bien, él se veía irreprensible por la ley, cuando conoció bien el concepto de cada uno de estos mandamientos, él mismo se vio en pecado. Así que, hermano, la predicación del evangelio debe comenzar enseñándoles, convenciendo a los perdidos de sus pecados, y luego le predicamos lo que Dios hizo para librarlo de esa terrible condición. Ahora bien, es importante tomar en cuenta, mis amados hermanos, lo que nos dice Primera de Pedro en el capítulo 3, que cuando presentemos defensa de lo que hay en nosotros, debemos hacerlo con mansedumbre y reverencia. ¿Qué significa eso? Hay un contexto que nos va a decir de qué manera vamos a compartir el evangelio y de qué manera vamos a predicar el evangelio. Al momento de presentar el evangelio tenemos que tener eso en consideración, como lo hizo el Señor Jesucristo. Cuando Cristo le predicó a la samaritana, no lo hizo igual que a Nicodemo, porque estaba ante personas diferentes. Eso sí, como dice Pablo en Colosenses capítulo 4, versículo 6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ahora, esa sazonada con gracia, es con la gracia de Dios que tenga contenido bíblico. Sazonada con sal no significa siempre que le va a saber bien al otro, porque cuando Cristo le dijo a los fariseos, camada de víboras, estaban esas palabras sazonadas con sal,
Porque a veces creemos que cuando hablamos que debe ser con gracia, tiene que ser vacía, que debe ser complaciente. No, la gracia de Dios humilla, porque la gracia nos dice de Dios que nosotros no podemos hacer nada que no sea por su gracia, por medio de Cristo. Y no es nada más humillante en cuanto a tú tener algo y saber que te lo regalaron. Y mucho más es humillante sabiendo que lo que te regalaron tú no lo merecías. Por eso es que la gracia es un regalo inmerecido. Dice Efesios capítulo 4, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Pero a veces para edificar hay que romper la roca, hay que martillar, a fin de que da gracia a los oyentes. Tú tienes que remeniar, claro, tú lo haces con el lenguaje bíblico. Y repito una vez más, a la mujer samaritana el Señor Jesucristo le dijo, cuando ella decía que no tenía marido, dice, bien tú dices que no tiene marido, porque incluso ha tenido muchos y el que tiene no es tuyo. Esas no son palabras bonitas para una mujer, eso cae mal, tú eres una adúltera. Ahora yo voy a solucionar con eso porque si tú bebes de mi agua, ahí está toda la conversación. Y a Nicodemo le dijo, no me venga con cuentos, no me venga a pasar la mano. No, déjame decirte, Nicodemo, que por muy escriba que tú seas, por muy letrado que tú seas, por mucha teología que tú tengas, si no nace de nuevo no va a poder entrar al reino de los cielos. Ambas cosas, hermano, representan el evangelio. Cristo le predicó en ambos lugares el evangelio. Ahora en un contexto diferente. El contexto es diferente, el evangelio sigue siendo el mismo. Tú no le puedes predicar el evangelio a un testigo de Jehová como se lo predica a un mormón o a un católico romano. Son creencias diferentes, personas diferentes con conocimiento diferente. Bien, ¿cuáles son las cosas que debemos y podemos hacer para la salvación de los perdidos? Debemos clamar ante Dios por ello, y en segundo lugar debemos llevar los medios que Dios ha diseñado para proveer salvación. Los medios indirectos, los medios directos. Pero en tercer y último lugar, nosotros podemos y debemos traer a los perdidos a los medios que Dios ha diseñado para salvación. Traer a los enfermos al hospital. ¿Podemos llevar el evangelio? Sí. ¿Podemos predicar casa por casa? Sí. ¿Podemos predicar por citas? Sí. Perfecto. Pero también podemos invitar a que vengan a la iglesia. Traer a los enfermos al hospital. Traer a los perdidos a la iglesia. Lo que estamos trayendo, lo estamos trayendo así a los medios. Los estamos invitando. Esto así para que se expongan a la palabra de Dios, para que se expongan al evangelio, que es poder de Dios para salvación, que es el medio que Dios ha diseñado para que aquellos que se someten a Él los salve. A Dios le place salvar a muchos por la locura, la necedad de la predicación, 1 Corintios 1:21. ¿Qué hemos visto? El evangelio debe ser una profunda preocupación para los creyentes. Nuestra labor de evangelismo tiene sus límites. Hay cosas que no podemos hacer y hay cosas que sí podemos hacer. Y en cuarto lugar, que fue que comenzamos a ver los domingos pasados, tenemos como cuarto aspecto la esencia, el contenido del mensaje del evangelio. Ese contenido que debemos llevar bíblicamente hablando. Cuando estudiamos el contenido bíblico del evangelio, concluimos necesariamente que el evangelio es un mensaje acerca de Dios, acerca del hombre, acerca del pecado, acerca de Cristo, acerca del arrepentimiento y fe. Y es fácil recordarse de esas 5 cosas. ¿Por qué? Porque Dios es ofendido por el hombre. ¿Y con qué el hombre ofende a Dios? Con el pecado. ¿Cuál es la solución de que esa ofensa de Dios con el pecado? Bueno, es Cristo. ¿Y cómo nos adueñamos de esa solución? Con arrepentimiento y fe. Dios, el hombre, el pecado, Cristo, arrepentimiento y fe. Hay algunos que unen el hombre y el pecado juntos porque van juntos. Y lo podemos unir de esa manera. O sea que
En primer lugar, el evangelio tiene que ser acerca de Dios. Hermanos, si sacamos a Dios del mensaje del evangelismo, le estaríamos quitando todo sentido. Y precisamente ese es el gran problema del día de hoy. Que el evangelismo moderno parte del hombre y su necesidad y no de Dios y su requerimiento y estándar. Hermano, el hombre necesita salvación no para que el hombre esté bien y contento y feliz. No, el hombre necesita salvación porque ha ofendido al Dios Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Y el que debe ser glorificado es Dios, no el hombre. Entonces tenemos una contradicción o una inversión de valores. Hermano, el importante no eres tú. El importante es Dios. Tú fuiste creado para glorificar a Dios. Dios no te creó para Él glorificarte a ti. ¿Recuerdan el sermón que desde el domingo pasado, de antepasado, hemos venido en la idea de que si vamos a gloriarnos, nos gloriaremos en ¿qué? En la cruz de Cristo. Dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 6, si en algo voy a gloriarme, va a ser en ¿qué? En la cruz de Cristo. Y que no hay de otro, hermano. La gloria no es para ti, la gloria es para el Señor. No a mi nombre, dice el salmista, sino a tu nombre se ha dado gloria, hermano. De ahí que el evangelismo moderno parte del hombre, no de Dios. Se predica un evangelio de acuerdo a lo que la humanidad necesita y no principalmente acerca de lo que Dios dice y cómo Él debe ser glorificado. ¿Se recuerdan Romanos capítulo 1? Que el hombre aún conociendo a Dios no le dio gracia y su entendimiento se entenebreció. No le agradece, entonces Dios debe ser glorificado. No le da gracia a Dios ni lo glorifica, entonces eso es pecado. Pero en segundo lugar, el evangelio es un mensaje acerca del hombre y el pecado. Tiene que ser acerca del hombre porque es el hombre que ofende a Dios. ¿Cómo lo ofende? Con el pecado. El hombre debe saber, escucha hermano, el hombre debe saber, y primeramente tú y yo debemos saber, que fue concebido en pecado y nace en iniquidad. En otras palabras, como dice David en el Salmo 51:5, en otras palabras, nacemos enemigos de Dios. El hombre en su estado natural es enemigo de Dios. Noten lo que le dice el ángel a José en Mateo 1:21. Y le dice en cuanto al nacimiento de Cristo por María, dice, y María dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. A eso vino Cristo. Y tenemos hermanos que predicaron evangelio al hombre para que el hombre entienda su problema con Dios y entienda que su problema con Dios es el pecado. De hecho, a eso vino Cristo. El hombre debe saber, Romanos 3:23, que todos pecamos y estamos destituidos en nuestro estado natural de la gloria de Dios. Que fue por el pecado, Romanos 5:12, que fue por el hombre que el pecado entró al mundo y así también la muerte. Por eso todos los hombres somos pecadores y por ende todos vamos a morir. El hombre debe saber, Romanos 6:23, que la paga del pecado es la muerte. Romanos capítulo 3, versículo 10, debe saber que no hay injusto ni hay ninguno, que no hay ninguno que busque a Dios. No hay quien entienda, todos se desviaron. Hermanos, dice Juan Carlos Reil que nuestras obras excelentes no son más que pecados excelentes. Nadie puede llegar a ser cristiano hasta que no comprenda primero que es pecador. Nadie, absolutamente nadie. Así que el evangelio debe ser acerca de Dios, acerca del hombre y el pecado. El evangelio tiene que ser acerca de Cristo en tercer lugar. Cuarto lugar. Hermanos, cuando vamos a las Escrituras vemos que Cristo ocupa el lugar central de toda la Biblia. Y muy en especial, cuando hablamos del evangelio, Cristo mismo es la esencia del mensaje del evangelio. Escucha lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2.
los versículos 1 al 2. 1 Corintios 2, 1 al 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, ¿qué fue Pablo a anunciar el testimonio de Dios? Dice, no fui con excelencia de palabras o sabiduría, versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hermano, si tú lees bien estos dos versículos, tú vas a entender que Pablo lo que está diciendo aquí, yo lo que me he empeñado en conocer es a Cristo y predicar a Cristo. Ese es el evangelio. Y a los Corintios en la segunda carta, en el capítulo 4, versículo 5, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Y eso es importante, hermano. Es importantísimo. No es a nosotros mismos que nos estamos predicando, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestro siervo por amor de Jesús. Si tú vas a mostrar algo en la predicación, debes mostrarlo como siervo, como uno que va llevando a cabo lo que el Evangelio dice en cuanto a ello. Acuérdense que Cristo dice que el mayor es el que más sirve. Hermanos, cuando Pablo predicaba, él no se predicaba a sí mismo, él predicaba acerca de Cristo. Esto muestra claramente que Cristo es central en el mensaje del Evangelio. Así que el Evangelio es acerca de Dios, acerca del hombre y el pecado, acerca de Cristo y finalmente el Evangelio es un mensaje acerca del arrepentimiento y fe. Gloria a Dios. Ahí nos quedamos el domingo pasado. Ya que tenemos unos minutos para completar esta parte. Gracias al Señor. Todo lo que hemos repasado lo hemos visto durante todo este tiempo, muchos meses, yo no sé cuántos, pero muchos meses. Pues bien, hermanos, el Evangelio es acerca de arrepentimiento y fe. Cuando se estudia el contenido de lo que tanto Cristo como los apóstoles predicaban, vemos que ese contenido de la predicación está compuesta principalmente por dos elementos: arrepentimiento y fe. Una persona que dice creer en Cristo y no se arrepiente de sus pecados, tiene la misma fe de los demonios, como dice Santiago en el capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees que hay un Dios? Claro que sí, tú crees que bueno, pero los demonios también saben que hay un Dios y dicen que hay un Dios, pero no se arrepienten. Hermanos amados, un arrepentimiento sin fe no es más que un remordimiento, como pasa a Judas. Una cosa va con la otra y se discute entre los teólogos cuál va primero. En el orden de la salvación, la teología se discute mucho cuál va primero, el arrepentimiento y la fe. Deben ir juntos. Deben ir juntos. Marcos capítulo 1, los versículos 14 al 15. Dice Marcos que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio. ¿Qué estaba haciendo Cristo? Predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo que el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, que arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepiéntate con fe. Arrepentíos y creed en el evangelio. Lucas capítulo 24, versículo 44 al 47. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento. ¿Se acuerdan? Eso fue el camino de Emaús. Para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, Lucas 24, 46. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitase de los muertos el tercer día. 47. Y que se predicase en el nombre de él el arrepentimiento y el perdón de pecados. Hermanos, arrepentimiento o fe. Yo confieso mis pecados confiando, teniendo fe, certeza en que Cristo con su obra ganó una justicia que se aplicara a mí. ¿Qué justicia? Yo soy declarado inocente. Arrepentimiento y fe. Arrepentíos y creed. Arrepentimiento y fe. Eso fue lo que Cristo predicaba, eso predicaron los apóstoles. Hermanos, deben ir juntos. La fe y el arrepentimiento. Cuando ese sucede,
hay perdón de pecados. Cuando nos arrepentimos sin fe, remordimiento. Cuando no tenemos fe sin arrepentimiento, eso es la fe de los demonios. Cuando nos convertimos con arrepentimiento, con fe o fe arrepentimiento, entonces los pecados son perdonados. Hermano, es que la conversión es igual a arrepentimiento más fe. Y el arrepentimiento es fe y fe es perdón de pecado. Y cuando se nos perdonan los pecados, somos declarados justos por Dios. Sin conversión no hay arrepentimiento, no hay salvación. Sin conversión no hay perdón de los pecados. Y la conversión es arrepentimiento y fe. ¿Recuerdan el orden salutis? Fuimos escogidos por Dios. Fuimos llamados por Dios, llamamiento eficaz. Viene nuevo nacimiento, una regeneración. El hombre se arrepiente con fe. Dios lo justifica. Al ser justificado, luego de eso Dios lo adopta como hijo. Y después de ser adoptado viene la santificación progresiva hasta que sean glorificados allá cuando Cristo venga por segunda vez. Bien, mis amados hermanos, ha sido un largo viaje estudiando este material de evangelismo. Y doy gloria a mi Dios, que me ha dado la fortaleza y la salud de concluirlo. Nos propusimos 4 aspectos. ¿Cuáles fueron esos aspectos? Todo cristiano debe estar preocupado por la salvación de los perdidos. En otras palabras, debe anhelar la salvación de los perdidos. Todo cristiano debe entender, para que eso le lleve tranquilidad de conciencia, que hay algunas cosas que el pecador necesita para su salvación, que solo Dios puede hacer. Que a veces nosotros predicamos y hay personas que pasan años y años asistiendo a la iglesia y uno hablando de la palabra y vemos que no hay ningún cambio. Hermanos, hay cosas que solamente Dios puede hacer. Solo Dios le puede revelar la condición al pecador y solo Dios le puede revelar a Cristo como solución y solo Dios le puede dar arrepentimiento y fe. Pero en tercer lugar, hay cosas que sí nosotros debemos hacer y podemos hacer. Podemos y debemos hacer. Es llevarle salvación a los perdidos. ¿Cómo? Para llevarle salvación a los perdidos. Hay medios indirectos, medios directos. ¿Cuáles son los medios indirectos que vimos? Hablamos de testimonio, hablamos de llevar a esos medios de tal manera que se han convencido de pecado. Y directamente podemos traerlo o ir con el evangelio donde ellos, etcétera, etcétera. Y finalmente vimos lo que es el contenido del evangelio. Recuerden, es acerca de Dios, que es ofendido por el hombre, como con el pecado, solución Cristo, y para adueñarse de esa solución, arrepentimiento y fe. Dios en su misericordia nos ha permitido concluir hoy. Pero quisiera, para finalizar, hablarle a los miembros de nuestra iglesia 2 o 3 palabras pertinentes y oportunas cuando hablamos de evangelio y cuando hablamos de iglesia. Mis amados hermanos, una iglesia debe saber del amor y debe saber que el amor emana de esa fe. Y debe saber que si no hay amor entre los corazones para con todos nuestros hermanos, no es sentirlo, es manifestarlo. Si no hay amor, por mucho esfuerzo que se haga por aprender de manera intelectual una y otro material sobre evangelismo, el resultado nunca será aparente. Por mucha teología que haya, por mucha intención que haya, por mucho anhelo, si no predicamos eso con el amor, y cuando digo de amor es un amor que a veces tiene que ser justo. Un amor que tiene que ser justo. Dios no nos amaría a nosotros si deja de ser justo. Y para ser justo tiene que disciplinar y tiene que hablar con contundencia, con denuedo. El amor no significa permisibilidad, el amor significa también herir. Y herir hasta lo más profundo para entonces sacar lo que está dañado y que así con la ayuda de Dios se sustituya por lo bueno. ¿Saben, hermanos, por qué Cristo hizo todo lo que hizo? A Cristo no le pasaron paño tibio. Él vino y murió en una cruz como un maldito.
Ahora, Él hizo todo eso porque nos amó profundamente. A veces el que nos ama nos hace sufrir y a veces amar a otro significa sufrir por el otro. Cristo nos amó tanto que dio hasta su propia vida por nosotros. Somos una familia en Cristo, una familia. Y yo quiero repetir eso, somos una familia, manifestemos más y más amor los unos por los otros. No espere ni critique que no te están dando amor, comienza tú. Y la manera más fehaciente de demostrar amor por un hermano es compartir el evangelio, orar por él, orar por esa persona, ayudarle, hacerle ver su pecado, teniendo cuenta primero nosotros por si acaso estamos cometiendo los mismos pecados, para que eso nos dé la autoridad, como dice Pablo en Romanos capítulo 2, y teniendo cuidado nosotros mismos para que no caigamos en las mismas tentaciones, como dice Pablo en capítulo 6 a los Gálatas. Hermanos, sé tú el primero en amar a tu hermano, y solo así podrás sentir un verdadero amor por la salvación de los perdidos. Y solo así podrá parecerte cada día más a Cristo. Dios bendiga grandemente a esta iglesia bautista reformada de Nagua, que tanto ama, que tanto aprecia y que tanto cuida. Y que tanto ha dado por ella. Que Dios nos siga bendiciendo. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por darnos todo este tiempo tu palabra en cuanto a escuela dominical, este tema de evangelismo. Hoy queda cerrado, pero queda cerrado como un tema de escuela dominical, quizá por un tiempo. No es que queda cerrado porque nos vamos a olvidar como una asignatura ya pasada, no. El evangelismo es predicación del evangelio, ganar almas, y el evangelio nunca pasa de moda porque cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios nunca pasará. Oh Señor, que esta sea una iglesia que se conozca porque cada miembro comparte el evangelio de manera evidente, gozoso, con fortaleza y con poder, como da la palabra de Dios, delante de Dios y de parte de Dios, en Cristo Jesús. Amén.